La segunda fase del proceso penal se llama etapa intermedia. En esta etapa, el expediente pasa de la Fiscalía al juzgado penal y puede pasar en distintas condiciones. Si la Fiscalía considera que el asunto debe ser llevado a juicio, entonces, confeccionada la acusación, el expediente pasa al juzgado penal con solicitud de apertura a juicio. Si la Fiscalía considerara que por algún motivo de los que expone nuestro Código Procesal Penal en el artículo 311 se debe dictar un sobreseimiento definitivo, entonces pasa con esa solicitud, que sería una solicitud de que el asunto no pase a juicio, al juzgado penal. Y si además de la solicitud de sobreseimiento definitivo se presenta una querella por parte de la persona ofendida, aunque el Ministerio Público esté solicitando el sobreseimiento definitivo, igual el asunto entonces tiene que pasar al juzgado penal para que se realice la audiencia preliminar. También la persona ofendida, junto con la querella, puede presentar una demanda civil, una acción civil resolutoria, es el nombre en concreto en el proceso penal, de manera que la persona ofendida pueda reclamar no solo o pretender que la persona imputada sea condenada por un delito, sino que también sea condenada al pago del daño que sufrió esa persona ofendida a raíz del delito. En eso consiste básicamente la acción civil resolutoria. Entonces, en síntesis, el expediente pasa al juzgado penal con acusación, si es que el Ministerio Público desea continuar para que el asunto pase a juicio. Pasa con querella y acusación cuando tanto la persona ofendida como el Ministerio Público consideran que el asunto debe continuar, presentando a la persona ofendida la querella privada, o sea, pagándole a un abogado o una abogada penalista para que redacte una acusación de manera privada y acompañe a la acusación del Ministerio Público, o bien se puede dar la audiencia preliminar pasando al juzgado penal, teniendo una querella, pero también una solicitud de sobreseimiento definitivo de parte del Ministerio Público y también una demanda civil. Esta audiencia, la audiencia preliminar, debe ser una audiencia oral y a esa audiencia van a ser convocadas la parte querellante, si existiera, la parte actora civil también, si existiera, el Ministerio Público, la persona imputada, la persona ofendida. Estas dos pueden o no asistir, pero lo que está obligada la Administración de Justicia es a citarlas. Tiene que citarlas para que las personas decidan, la persona imputada, la persona ofendida, si quieren ir o no, de acuerdo con sus intereses, a la audiencia, pero podrían no ir. Siempre y cuando sean citadas, podrían no ir, la audiencia podría realizarse. También se convoca a la persona defensora de la persona imputada y también la persona que eventualmente defienda los intereses de una persona demandada civil. ¿Por qué puede haber una persona demandada civil? Bueno, porque, por ejemplo, en el caso de las lesiones culposas que se derivan de un accidente de tránsito, la persona que la Fiscalía y la querella consideren responsable de ese accidente de tránsito iba manejando un vehículo, pero resulta que el vehículo no estaba a su nombre, sino que estaba a nombre de otra persona. Esa otra persona podría ser solidariamente responsable, civilmente hablando, del daño que se haya generado, y eso entonces le da derecho a ser convocada a la audiencia para que también, pues, si fuese necesario, se defienda. Entonces, todas estas personas deben ser convocadas a la audiencia preliminar. Ok, si bien es cierto, la asistencia de la persona imputada, de la persona ofendida, es de naturaleza voluntaria, siempre y cuando sean citadas, es importante que se presenten porque en la audiencia preliminar se abre nuevamente un espacio para llegar a medidas alternas, a un arreglo, por ejemplo. Existen distintos tipos de arreglo, pero para que el arreglo sea plausible, que se pueda negociar, tienen que presentarse la persona ofendida y la persona imputada. Entonces, aunque la asistencia es voluntaria, si se quiere llegar a un arreglo, si quieren que el asunto se solucione no mediante la realización de un juicio, sino mediante un acuerdo entre partes, deben presentarse entonces la persona ofendida y la persona imputada para que se negocie. El juzgado pueda verificar que todo fue negociado de manera transparente y pues se dé el visto bueno y el arreglo sea válido y se pueda empezar a cumplir. Si no se pudiese llegar a un arreglo, bueno, hay que formalmente hacer la audiencia preliminar. Y en la audiencia preliminar la dinámica sería que se lea la querella, se lea la acusación, se lea la acción civil resolutoria, se fundamente con las pruebas que estos representantes legales consideran que les permitirían probar todo lo que están diciendo en un juicio. Posteriormente se le da la palabra a la defensa técnica de la persona imputada y también, si lo hubiese, a la defensa de quien vele por los intereses de una eventual persona demandada civil, tercera demandada civil. Habiendo escuchado la postura de todas estas personas, de todos estos intervinientes, el juzgado penal debe entonces tomar la decisión de si el asunto pasa a juicio o no. Entonces, el juzgado penal podría ordenar que el asunto pase a juicio, que sería el proceso o la parte del proceso que seguiría la etapa de juicio. Podría considerar que no existen motivos para que el asunto pase a juicio
caso en el cual dictaría un sobreseimiento definitivo, o bien podría darse la posibilidad, valga la reiteración, de que no se cuente con pruebas suficientes para que el asunto pase a juicio, pero tampoco con las circunstancias, o no nos topemos con las circunstancias que meritarían el dictado de un sobreseimiento definitivo. Entonces podría darse que se dicte un sobreseimiento provisional. El sobreseimiento provisional básicamente consiste en que si se determina que para definir si el asunto debe pasar a juicio o no, falta una prueba por recabar, por ejemplo, se suspende el proceso mientras esa prueba es recabada. La ley habla del plazo de un año como máximo para que esto se haga, y si esa prueba se logra recabar, se trae al proceso y se vuelve a analizar si ya con esa prueba el asunto debe pasar a juicio o se debe dictar un sobreseimiento definitivo. Caso contrario, si esa prueba no se logra recabar, entonces se dicta un sobreseimiento definitivo y ahí finalizaría el proceso. Evidentemente, si la persona ofendida no está satisfecha con el dictado del sobreseimiento definitivo, bueno, también tiene derecho a impugnar. Si se llegara a un acuerdo, básicamente lo que el juzgado haría sería definir a partir de qué fecha ese acuerdo debe empezar a ser cumplido y estar al tanto de si se cumple o no ese acuerdo, de manera que, verificado el cumplimiento del acuerdo, se dicte el sobreseimiento definitivo en favor de la persona imputada, o bien si el acuerdo se cumple en esa misma audiencia, bueno, en esa misma audiencia también se puede dictar el sobreseimiento definitivo, y a muy grandes rasgos en eso consiste la etapa intermedia del proceso penal.